Se me corta un poco la imagen, no sé si solamente a mí. Sí, a mí también el audio se corta. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿nos escuchan? Ahora sí. Ah, está. No, porque se Buenas estaba cortando tardes, un sí. poco. Se lo escucha mejor también. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me escuchan ahí? ¿Bien? Sí, ahora sí se escucha bien. Ahora bien, sí. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo la están llevando? Ya somos 30, 31 conmigo. A ver. Lorena Fértiles también. ¿Las dos Fértiles son hermanas o primas? Somos parientes, sí, Doc, pero más lejanas, como primas, segundas, digamos. Bueno, pensé que eran hermanas. Juan Ignacio. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a tratar de, bueno, de hacer un aula invertida, con todo lo que estuvieron ustedes viendo. Vamos a tratar de ir avanzando sobre los problemas que hayan tenido. Estuve leyendo el foro, las participaciones de ustedes. Están, bueno, bastante orientadas. Es un tema medianamente accesible. Lo que no pude leer es el trabajo final que hizo cada grupo todavía. Pero bueno, lo vamos a estar viendo. Y como para abrir, les pregunto a ustedes por qué este tema en el primer nivel de atención. ¿Por qué un tema cardiológico, un síndrome coronario crónico? Tenemos que aprenderlo, tenemos que saber manejar, tenemos que saber las distintas presentaciones clínicas y tenemos que tener una idea clara de en qué momento hacer la derivación. Pero ¿cuál es la importancia de este tema? ¿Por qué lo tiene que ver el médico general? Y yo creo que es porque es muy prevalente y literalmente puede venir cualquier persona con dolor precordial y nosotros tenemos que saber diferenciar si es de origen isquémico cardíaco o qué. Y bueno, y como usted dijo, derivar cuando haga falta. Bien, Valeria, la importancia de este tema es, como vos la decís, es la prevalencia. Entonces, este tema, digamos, es tan importante desde el punto de vista epidemiológico y la mayor afectación de las personas de 60 años se dan por enfermedades cardiovasculares. Y, eh, y el síndrome coronario crónico es una de las principales entidades o grupo de entidades que pueden afectar a la población general. Por lo tanto, es central en el conocimiento del médico general, del médico de familia, eh, del médico de la comunidad. Y entonces, lo que vamos a ver es cómo identificarlo cuando nos llega o cómo buscarlo,
porque en realidad la medicina comunitaria es también salir, ir a buscarlo en la comunidad y fundamentalmente hacer un hincapié, insistir sobre las medidas de prevención, que es muy importante. Y ahí tenemos que hablar ya de los factores de riesgo cardiovascular, para hablar de prevención. Bueno, y tienen en claro entonces cómo puede venir a su consultorio o cómo pueden encontrar en la comunidad este problema, es decir, qué tipo de manifestaciones puede traer un paciente como para que el médico pueda empezar a pensar en un síndrome coronario crónico. Y o sea, en el contexto de un paciente en el cual nosotros podemos identificar factores de riesgo, que nos cuente que tiene, por ejemplo, disnea o dolor precordial ante determinadas situaciones o ante determinados momentos de estrés, y que tenga una frecuencia, digamos, como que una periodicidad en realidad, como que él nos diga que suele pasarle bastante seguido. Sí, o también que nos venga con el susto del primer episodio también. Que viene con el dolor, que en esa situación, en ese momento, tal vez incluso está viniendo y pasa y nos llega el después, pero bueno. Bueno, muy bien, Verónica, Valeria. Aparte, claro, en el caso clínico que estuvieron analizando, acá centralizamos en el dolor precordial, pero todos los pacientes que tienen un síndrome coronario crónico tienen dolor precordial. No todos, Leonardo. no todos, porque por ahí también puede ser que sean asintomáticos, pero están teniendo ya un daño a las arterias coronarias. Por ejemplo, Identificamos aquellos pacientes asintomáticos, como vos decís, Leonardo, si no tienen síntomas, ¿cómo los identificamos y podemos empezar a sospechar de un síndrome coronario crónico? y a veces esos pacientes, por otras razones, se someten a un electrocardiograma, por ejemplo, y suelen tener ya un registro crónico alterado del trazo electrocardiográfico. Y bueno, pero ellos no sienten dolor ni nada, entonces sería una forma de poder detectarlo. Y en base a eso después comenzar a hacerle otro tipo de estudio como ecocardio y diferentes estudios. Ergometría. También lo podemos sospechar en el paciente obeso, hipertenso, sedentario, digamos, juntando los factores de riesgo, podemos suponer que es un paciente de alto riesgo de tener sí, problemas coronarios, digamos. O sea, como dice Azul, debemos sospechar en los pacientes con múltiples factores de riesgo sin necesidad de que se presenten con alguna sintomatología. O como dice Leonardo, que ya tengan un daño, por ejemplo, en el electrocardiograma. Que no hayan tenido historia previa y tengan y si uno en el examen detecte algún daño a nivel cardiovascular. Entonces, para que este concepto les quede claro, un síndrome coronario crónico se lo sospecha a través de la clínica. No necesitamos estudios muy complejos como para hacer el diagnóstico, porque es un diagnóstico sindromático. Y lo empezamos a sospechar, como ustedes saben, a través de la presencia de múltiples factores de riesgo, la presencia también cuando va avanzando la edad, la probabilidad de esto aumenta en los pacientes de más de 60 años, con 2, 3 factores de riesgo, o en el diabético de más de 10 años de evolución, ya sabemos que tiene un riesgo cardiovascular alto a muy alto, y la probabilidad entonces de síndrome coronario también aumenta.
dentro de la clase que ustedes tenían, hay una, ahí hay una diapo en donde se presenta lo que se definió hace 2 años a nivel internacional como síndrome coronario crónico, como 6 presentaciones clínicas posibles, que puede venir el paciente. Una de las presentaciones es la que nosotros vimos en el caso clínico, que es el paciente que viene con síntomas de angina, y ese es uno de las presentaciones. Sospechar enfermedad coronaria crónica ante síntomas de angina, y en algunos casos solamente síntomas de disnea, pero con múltiples factores de riesgo. Otra presentación clínica que puede ser es cuando el paciente viene con una insuficiencia cardíaca, tiene diagnóstico reciente de insuficiencia cardíaca, con múltiples factores de riesgo coronario, lo que nos hace sospechar que eso es una cardiopatía isquémica, que la insuficiencia cardíaca es producida por la evolución de la cardiopatía isquémica. Otro grupo de presentación clínica son aquellos pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo en el último año y han sido revascularizados recientemente sin necesidad de haber pasado por un síndrome coronario agudo dentro del primer año, y pueden estar totalmente asintomáticos o pueden ser sintomáticos. Ese sería otro grupo clínico. Un cuarto grupo clínico serían aquellos pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo o han sido revascularizados, pero ya han superado un año y se mantienen asintomáticos o pueden tener algún síntoma. Ese sería el cuarto grupo. El quinto grupo son pacientes que tienen dolor precordial, que tienen angina, y uno los somete a estudios invasivos y no encuentra daño ateroesclerótico en las coronarias. Entonces uno debe sospechar que esa angina puede ser vasoespástica o microvascular, que también hay formas de poder determinar. El sexto grupo de posible presentación y evolución clínica son lo que por ahí refería Leonardo, aquellos asintomáticos que vienen a un control y se le detecta enfermedad coronaria a través de algún examen en el screening, ya sea por electrocardiograma o por ecocardiograma, o por una ergometría, ante la sospecha de un paciente de alto riesgo. Eso sería más o menos, ustedes ven que es una situación que no solamente dolor, el dolor es un marcador muy importante, y eso los debe hacer sospechar, sobre todo si es un angor típico, de la presencia de un síndrome coronario crónico. O depende de la característica del dolor y la situación, o un síndrome coronario agudo, que serían las dos formas más sencillas de poder abarcar todo este tema de la cardiopatía isquémica, que es muy amplia, pero que la podemos reducir a dos cuadros fundamentales, que son síndrome coronario crónico y síndrome coronario agudo. Y eso es lo que tratamos de hacer con el caso que nos tocó discutir. Y bueno, no sé si quieren que veamos el caso, lo repasemos, como para seguir. Sí, doc. Caso de, a ver, acá lo tengo. Les voy a compartir la pantalla, el caso. Dejo de compartir la pantalla, Doc. Me apuré en abrirlo nada más, ahí está. Ahí está, sí, sí.
Bueno, entonces lo que se había estado tratando en el foro y que ustedes estuvieron trabajando durante la semana es esta presentación clínica del paciente con Angor. Y como muy bien han estado discutiendo, muchos de ustedes evaluaron las características del dolor. Eso es muy importante cuando se presenta dolor, poder identificar cuál es la característica del dolor. A veces en la realidad no se puede identificar porque el paciente no es muy común, aparte les digo, que el paciente les relate exactamente, como en este caso, el tipo de dolor. Este es un paciente de 58 años que tiene un dolor opresivo, que aparece en esfuerzos medianos, que dura 5 a 7 minutos, que calma con el reposo 30 a 40 segundos después, y que comienza hace 4 meses y se mantiene estable. Y de ahí viene el término de Angor estable que se usaba antes. O también se definía a estos pacientes con enfermedad coronaria estable o Angor estable, y hoy se prefiere, como les decía al inicio, abarcar todos como síndrome coronario crónico. Entonces, en la realidad, esta presentación no es tan frecuente, y además es difícil obtener datos tan precisos, por lo menos en la población de nuestros pacientes. Pero si uno tiene la oportunidad de poder caracterizar bien el dolor, nos da una orientación fundamental, porque fíjense, primero la edad, 58 años. Si ustedes se fijan también en una tabla que está en la presentación en el Power, donde dice probabilidad pretest de enfermedad coronaria con dolor torácico. Y allí el sexo, la edad, más los factores de riesgo, uno puede definir 3 tipos de dolor torácico. El dolor torácico típico, el atípico y el no coronario. La probabilidad de que presente realmente un síndrome coronario, cuando uno puede definir esa característica típica, es muy elevada. Si nosotros le sumamos el sexo, la edad y la presencia de factores de riesgo, con un Angor típico, fíjense que la probabilidad pretest de enfermedad coronaria es tan alta como el 97% o 93%. En pacientes de alto riesgo, que tienen muchos factores de riesgo, si se presentan con Angor típico, es casi diagnóstico sin necesidad de hacer ningún estudio, ni sencillo, ni invasivo, de diagnosticar síndrome coronario. Por eso la importancia de evaluar todos los factores de riesgo y el tipo de dolor. En el examen físico se le dio solamente la presión, es un paciente hipertenso, índice de masa corporal 28 y no tiene otros hallazgos. Como les decía entonces, todos los grupos en el foro hicieron hincapié en la importancia de la evaluación del dolor precordial, y el dolor precordial sería un dolor precordial típico, porque tiene las 3 características, que son, ¿cuáles serían las 3 características del Angor típico? A ver si me lo recuerda. Es opresivo, retroesternal y desaparece cuando termina el esfuerzo. Bueno, entonces vos nombraste opresivo, retroesternal, ese es uno solo. Desaparece o se alivia cuando desaparece el esfuerzo, es otro.
Y el tercer componente es que aparece con el ¿Provocado esfuerzo. por el esfuerzo puede ser? Claro, es decir, la primera característica es que sea opresivo, que eso es muy, como le decía, en la realidad es muy difícil sacarle al paciente, porque el verdadero valor de este síntoma realmente tiene su importancia cuando el paciente te lo dice, no cuando el médico se lo pregunta, porque cuando nosotros ya le preguntamos y era opresivo el dolor, ya ahí se terminó la característica, porque generalmente los pacientes te dicen, sí, 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 así me duele. Es decir, lo interesante sería que el paciente mismo lo pueda relatar. Por eso no hay que preguntar, ¿su dolor es opresivo? Habría que preguntarle, ¿cuál es el tipo de dolor? Y realmente yo no sé con qué término, porque ya he ensayado varios, porque les cuento de la experiencia mía, cuando yo les pregunto por el tipo de dolor, ya sea que cómo lo siente, o cuál es el tipo de dolor, o cómo usted lo siente, o cómo lo caracterizaría, que ya sería medio técnico, el paciente no te entiende. A veces dice, bueno, me duele, bueno, pero ¿cómo es el dolor? Y dolor, o sea, no pueden identificar una característica de ese dolor. Entonces uno tiene que pasar a preguntarle, ¿es un dolor tipo puntada o cómo es? Y me duele. Y entonces hay muchos pacientes que no salen que le duele y nada más. Por eso les digo que por ahí es difícil que eso sea posible de identificar. Entonces las tres características serían que sea opresivo, retroesternal, que puede tener irradiación o no. Esa es una característica. La segunda característica es que aparezca con algún determinante que debe ser esfuerzo, o puede ser también estrés o frío. Y la tercera característica es que ceda dentro del minuto al cesar el esfuerzo o con nitroglicerina. Esa es la característica típica definida, bueno, ahí está en las guías de la American Heart, y según un estudio de Diamond y Forrester se llama, de hace muchísimos años. Que ha relacionado esas características con la presencia muy, muy frecuente de enfermedad coronaria. El Angor atípico hablamos de Angor atípico cuando presenta esas dos características. Y un Angor de característica no coronaria sería aquel que presenta una característica o ninguna. Bueno, digamos, volviendo a la participación de ustedes en el foro, entonces todos hablaron de las características del dolor, todos los grupos. Todos hablaron de la importancia en el interrogatorio de avanzar sobre la presencia o no de factores de riesgo, de preguntar todos los factores de riesgo. Y también hablaron en todos los grupos y explicaron perfectamente la fisiopatología. Y acá, bueno, hay una diferencia. Cuando acá en el punto 3 le cambiamos la característica al paciente, si el paciente le refiere que el dolor aparece con esfuerzos livianos, o sea que cambia la característica del dolor. El paciente estaba estable hasta ese momento y a partir de un día empieza a sentir otro tipo de dolor más frecuente, con menos esfuerzo. Entonces, ¿qué está pasando acá? Recuerden que la fisiopatología es de la ateroesclerosis, que a través de los factores de riesgo cardiovascular, en el tiempo se produce disfunción endotelial, con inflamación, una tendencia a la trombosis, vasoconstricción y la formación de la placa aterosclerótica.
Entonces, cuando cambia la característica del dolor, ¿en qué se podría pensar? Como ya lo dijeron en el foro. Pero vamos a tratar de redondearlo. Puede ser por una rotura de placa. Por ese lado lo había pensado. Que se Bueno, reagudiza. ¿quién está hablando? A ver. Yo, Leonardo. Leonardo. Una Un rotura accidente de placa. Quiero decir. perfecto, digamos, el accidente de placa es la explicación fisiopatológica de los síndromes coronarios agudos. Es decir, algo sucede para que deje de estar estable. La explicación digamos, del síndrome estable de dolor es una placa fija que no se ha roto todavía, pero que obstruye la luz vascular. Entonces, cuando uno lo somete al corazón a un esfuerzo, es decir, que el organismo tiene que hacer un esfuerzo, el corazón tiene que aportar mayor cantidad de sangre, mayor bombeo, entonces esa necesidad de mayor sangre en el territorio implicado de esta obstrucción coronaria produce isquemia y por lo tanto dolor. Y en el caso de que la característica del dolor empiece a cambiar, es posible que estemos ante la presencia, como todos ustedes lo habían dicho, un síndrome coronario agudo, o que puede ser un Angor inestable o un infarto directamente. O sea que ya es una situación de cuidado donde hay que tomar otras decisiones con el paciente. Bueno. Bueno, acá tengo anotaciones de lo que fueron diciendo ustedes. Doctora, a mí me había surgido una duda Sí, a ver, de dígame. que el paciente, o sea, el cambio del dolor fue como hace 48 horas. Si tanto tiempo de evolución no nos, digamos, bajaba la probabilidad de que sea un infarto y solamente una angina inestable. O hay pacientes con infarto que vienen después de tanto tiempo. Bueno, muy buena pregunta, Azul, porque generalmente el síndrome coronario agudo viene con un dolor agudo realmente, que empieza en un momento, puede ser que el paciente haya tenido previamente dolor o no, capaz que el paciente no tenía un Angor estable, no es necesario que tenga un Angor estable antes, puede aparecer súbitamente sin síntomas previos, a veces no hay ninguna clínica que avise previamente, inclusive es más común que aparezca sin aviso previo el síndrome coronario agudo, porque en general el Angor, como su nombre lo indica, estable, es bastante estable. No indica que vaya a tener una progresión hacia el infarto. Entonces, el dolor del síndrome coronario agudo suele ser una cuestión más súbita que esta, y un dolor prolongado, y muchas veces con síntomas neurovegetativos acompañantes que hacen que el paciente consulte urgentemente y tengamos que hacer un electrocardiograma de urgencia. Entonces no parece ser este paciente. Pero lo podríamos caracterizar clínicamente como como una angina inestable inicialmente, pero hasta que no tengamos enzimas, no podemos saber si ese paciente ya tuvo un infarto o no. O sea que la conducta con este paciente ya sería derivarlo a un centro de mayor complejidad, con la probabilidad de que quede internado en unidad coronaria y definir bien el cuadro, porque además de, si le hacemos primero hacer un electrocardiograma,
que se puede hacer en un medio en un primer nivel de atención. Pero el electrocardiograma nos va a ser de ayuda si hay algo positivo para isquemia o para infarto. Pero si es un electrocardiograma normal, no nos va a solucionar, porque la clínica va a primar acá, porque la presencia de múltiples factores de riesgo, más la edad y más la clínica inestable del paciente en cuanto al dolor, nos hacen pensar, más allá de que tenga un electrocardiograma normal, de que realmente está con un cuadro coronario agudo. Entonces lo mismo lo vamos a tener que derivar con la posibilidad de que el paciente tenga o un angor inestable o un infarto de miocardio a determinar con las enzimas. No sé si te hice mucho Sí, sí, lío. sí. No, gracias. Bueno. Bueno, y para ir terminando después, lo que les voy a dar en la otra mitad sería unos ECOE sobre este tema. Yo sé que el tema es muy amplio, que es muy difícil de tratarlo en un solo encuentro, pero me gustaría, si tienen preguntas, dudas, bueno, preguntarles básicamente cuándo lo derivaríamos a este tipo de pacientes, cuándo es necesaria la derivación inmediata, que ya hablamos un poco, y cuándo es la derivación mediata, a un segundo o tercer nivel. Todos estos pacientes deberían ser evaluados conjuntamente con el cardiólogo. Pero la necesidad de la derivación lo van a decidir ustedes y la clínica del paciente. Entonces, ¿en qué momento es necesario la derivación del paciente? Y yo creo que cuando hay un cambio en las características del dolor o del evento que hace que al paciente le duela, por ejemplo, si ahora le duele cuando hace cosas más tranquilas de lo que hacía antes, bueno, eso para mí es derivar. Lo mismo si, por ejemplo, el paciente usa un tratamiento de rescate tipo nitratos y usa, qué sé yo, repite a los 20 minutos, no pasa, repite a los 20 minutos, no pasa, y bueno, también tendría que irse. Bien, Valeria, ¿algún otro? Considero, por lo menos yo, que también en el primer episodio que venga, que se haga una consulta, yo no sé si nosotros, disculpen, si nosotros instauramos, por ejemplo, en una angina estable, si nosotros ya instauramos el tratamiento como primer nivel, o al ser primer episodio derivamos y un cardiólogo instaura el tratamiento. Muy bien, Camila. En el primer nivel de atención, lo más importante para que no se rompa la cadena epidemiológica es primero hacer el diagnóstico, darse cuenta que estamos en presencia de una síndrome coronario, y en este caso agudo, en el caso del dolor inestable. Entonces la derivación es inmediata. No hay tiempo que perder. La derivación debe ser en los próximos minutos, en la próxima hora. Para eso debemos tener conocimiento del sistema sanitario que tenemos y a dónde lo podemos derivar. En el primer nivel de atención se pueden hacer muchas cosas. Se puede hacer un electrocardiograma para identificar un poquito más el cuadro. Se puede indicar aspirina, se puede indicar nitratos, e ir aliviando el dolor del paciente e ir achicando la brecha de la disfunción endotelial que tiene este paciente.
Es decir, todo eso lo podemos hacer en el primer nivel de atención sin agregarle daño al paciente y solamente beneficios. Si le damos una aspirina, si le damos nitrato, le vamos a dar beneficio y una salida rápida hacia un centro de mayor complejidad, porque no sabemos cómo puede evolucionar este paciente. Y en el caso que sea un síndrome coronario estable, no salir corriendo y derivarlo al paciente, porque no es el caso. Ahí sí nosotros podemos tomarnos un tiempo, podemos darle un tratamiento antiisquémico al paciente, que seguramente lo va a beneficiar mucho, volverlo a ver al paciente y después, con tranquilidad, hacer una consulta cardiológica. Eso sería una derivación mediata, es decir, con un tiempo y sin necesidad de asustar al paciente o sobrecargar a un sistema de guardia en ese momento. Esa sería más o menos una conducta para el primer nivel de atención. Ok. Bueno, Doctor, sí, no, yo tenía una pregunta de si existe acá en la Argentina la nitroglicerina sublingual. sí. ¿Hay Sí. presentaciones? Existe NTG sublingual y existe Isordil sublingual, que son drogas de acción rápida, usándola por vía sublingual. No, porque nosotros estábamos buscando y no encontramos solamente el dinitrato isosorbide sublingual. Ah, el dinitrato, y bueno, dinitrato de isosorbide sublingual es el Isordil. Ajá. Dinitrato de isosorbide, ese es un nitrito. Y después los nitratos son de acción prolongada. Pero viene la forma que se llama NTG, que es nitroglicerina también, que es sublingual. Ah, bueno. No, porque no habíamos encontrado y quedamos con la duda de si le podíamos dar o no, porque si no hay acá en Sí, la Argentina, no. no, y después el dinitrato de isosorbide como Isordil, que yo supongo que sigue saliendo, es una formulación viejísima que, bueno, yo no la uso tanto porque no hago pacientes en emergencia o en emergencia, inclusive en emergencia se prefiere usar la vía parenteral. Si usted ahora, como vamos a ver la semana que viene, síndrome coronario agudo, el uso de NTG por vía parenteral. Y en el caso de los pacientes crónicos, el tratamiento médico puede incluir un nitrato de acción prolongada, que ya no es por vía sublingual, sino por vía oral. Bueno, muchas gracias. Bueno, sé que pueden quedar muchas dudas. Si ustedes quieren plantear alguna otra, lo seguimos charlando sobre este caso. No, y Doctor, bueno, una consulta. Perdóname, Manuel. No, dale. Yo le quería consultar al doctor. Las guías dicen que a los pacientes con síndrome coronario todos se benefician de la administración de estatinas. ¿Eso es así o siempre va acompañado de la evaluación del perfil lipídico? Bueno, Juan José, muy buena pregunta esa también, porque de las estatinas es una parte del tratamiento, quizás uno de los principales en el síndrome coronario crónico y en el agudo también. Porque, bueno, el perfil lipídico es importante tenerlo, pero más importante es el riesgo cardiovascular que tiene el paciente para decidir indicar estatinas. Porque cuanto más alto sea el riesgo cardiovascular, en el caso de un síndrome coronario crónico o agudo, se entiende que tiene el riesgo muy alto.
y la obligación de usar estatina es la norma acá, porque el objetivo del tratamiento de estos pacientes es que tengan un LDL debajo del 55%. Además, las estatinas pueden actuar a nivel agudo porque son estabilizantes de la placa aterosclerótica. Entonces pueden favorecer la evolución de un síndrome coronario agudo. Entonces es uno de los pilares del tratamiento de las estatinas. Eso no digamos, no hace que nosotros tengamos el perfil lipídico. Es importante el perfil lipídico para saber de dónde partimos y hacia dónde queremos llegar. Es decir, dónde queremos llegar es hacia un LDL debajo de 55. Eso sería lo que se llama uno de los parámetros del tratamiento médico óptimo, el TMO, que es llegar a el objetivo propuesto, para saber que lo estamos tratando bien. Es decir, que la presión esté en el objetivo, que la glucemia esté en el objetivo y que el LDL esté en el objetivo. Para todos estos pacientes, les vuelvo a insistir, el objetivo es LDL debajo de 55. En forma natural es muy difícil que el paciente tenga debajo de 55. O sea que prácticamente todos los pacientes deben ser tratados con estatinas. Perfecto, doctor, gracias. Doc, otra consulta. Nosotros habíamos tenido la duda en el grupo de cuándo darle aspirina asociado con clopidogrel. Clopidogrel. École. Bueno, en el caso del agudo, que vamos a ver la semana que viene, tienen que usar ambos, la aspirina y el clopidogrel. Y el clopidogrel se hace en una carga de, serían 4 comprimidos, serían de 70 miligramos, 280 miligramos iniciales, y después continuar con 70 miligramos. Pero en el caso del síndrome coronario crónico, para el Angor estable, por ejemplo, o cualquier paciente con síndrome coronario crónico, tenga o no tenga Angor, no hay una evidencia que nos diga que es superior usar los dos juntos o el clopidogrel en vez de la aspirina. O sea que para esos pacientes de síndrome coronario crónico solamente aspirina. Ok, doc. Clopidogrel no. Gracias. Doctor, una consulta. Con respecto al tratamiento del síndrome coronario crónico, en lo que respecta al tratamiento médico óptimo, además de la aspirina y estatinas, ¿cuál es el beta bloqueante, digamos, que más se utiliza? Y, digamos, si eso es indicativo que yo lo puedo empezar ese tratamiento en el centro de salud, o eso lo derivaría al cardiólogo. Muy bien, Leonardo. Los beta bloqueantes de primera generación, como tipo atenolol, son muy usados, bastante seguros, se pueden usar en el primer nivel de atención, solamente asegurarse para usarlos de que el paciente no tenga un grado de bloqueo elevado, sobre todo auriculoventricular, que lo podría contraindicar. O que tenga una bradicardia muy importante, que también lo podría contraindicar. Pero para los otros pacientes se puede usar definitivamente el atenolol. También se puede usar beta bloqueantes de segunda generación, como son el carvedilol, el bisoprolol. Si uno está acostumbrado a usarlos, no es necesario estar en un segundo o tercer nivel de atención para usar este tipo de drogas, depende de la experiencia que tenga cada uno.
y son bastante seguras, tanto como el atenolol, el carvedilol, el bisoprolol. Hay una droga de tercera generación que es el nebivolol, que tiene algunas ventajas, pero son más teóricas que prácticas y son más caros. Pero cualquiera de esos beta bloqueantes se puede usar, depende de la experiencia de cada uno. Se puede empezar con atenolol, y es el objetivo del tratamiento con el beta bloqueante. Bueno, es uno de los principales drogas antiisquémicas, el beta bloqueante. El objetivo es bajar la frecuencia cardíaca un 25% de la basal. Es decir, que si el paciente viene con 100 por minuto, si le bajamos a 75 latidos por minuto, ese sería el objetivo que el paciente tenga con el beta bloqueante. Empezar con 25, 50 miligramos y hasta lograr esa frecuencia. Sí, doctor. Doctor, O sea que, disculpe, sí. ¿puede repetir lo último que dijo porque se me cortó? Lo de la frecuencia cardíaca. Sí, que el objetivo, así como el objetivo del LDL en cuanto al uso de estatina es llegar a menos de 55, cuando usamos beta bloqueantes, lo que nos proponemos es que el paciente llegue a reducir la frecuencia cardíaca un 25% de la basal. Es decir, que si el paciente, yo les daba el ejemplo, que si tiene 100 latidos por minuto, reducirlo a por debajo de 75 latidos por minuto cuando esté instalado la acción del beta bloqueante a las 24 o 48 horas. Si tuviera 80 latidos por minuto, bueno, el paciente debería ir aproximadamente a 60 latidos por minuto. Gracias, doctor. Bueno, como está avanzando el tiempo, yo les quiero mostrar ahora cómo se va a evaluar en el ECOE, cuando ustedes rindan el ECOE, este tema, síndrome coronario crónico. Les voy a mostrar, si quieren, si no, les muestro. Sí, queremos. Sí, doc, por favor. Bueno, entonces, les voy a mostrar algunos ECOE de síndrome coronario crónico, los que les puede esperar a fin de año, para que vayan estudiando, ajustando los conceptos también. Podemos seguir charlando los conceptos a través de esto. Bueno, esto primero vemos, ¿lo ven ahí? Sí, se ve. Sí, doc, se ve. Perfecto, bueno. Esta es la carátula de un ECOE que dice, esta es una estación dinámica con paciente simulado, previamente estandarizado, que quiere decir que nosotros lo preparamos previamente al paciente. Estandarizado significa que les diga siempre lo mismo a todo lo que pasa, que no cambie el discurso, para que todos sean evaluados de la misma manera. Para evaluar, fíjense lo que intenta este ECOE es evaluar en ustedes destrezas en el interrogatorio sobre la competencia de reconocimiento de síndrome anginoso estable como forma clínica de síndrome coronario crónico. Fíjense que ya en la carátula identifica qué es lo que queremos evaluar. Queremos evaluar cómo ustedes interrogan al paciente. Destrezas en el interrogatorio para reconocer el síndrome anginoso estable. Esto ustedes no lo van a ver. Lo que ustedes ven cuando ingresan al ECOE es esto. Esto ustedes entran y dice, esta es la única hoja que tienen ustedes, y ven a un paciente o un actor que está simulando ser paciente, que está sentado ahí esperándolos. Entonces ustedes ingresan, saludan, le dicen buenos días, buenas tardes, momento por favor, y se ponen a leer esto. Esto es fundamental que ustedes le presten mucha atención
los primeros 30, 40 segundos para darse cuenta de qué se trata el ECOE y qué es lo que tienen que hacer. Hay una pequeña presentación clínica que dice: usted se desempeña como médico general de un hospital y se encuentra atendiendo pacientes en consultorio externo de la institución. Ahí le da el contexto y en dónde están ustedes. Reciben la consulta a un paciente de sexo masculino, 57 años de edad, que lo consulta por dolor precordial. Eso es lo único que les dice. Donde dice indicaciones es lo que ustedes deben hacer, no hagan otra cosa. Y ahí claramente les dice: primero, interrogar al paciente acerca del padecimiento actual. Segundo, como conclusión, debe decir en voz alta su diagnóstico probable. Bueno, quiero saber de ustedes si ustedes entienden perfectamente esta presentación y lo que deben hacer. O sea, en el primer punto habría que indagar sobre las 3 características del dolor típico anginoso y después decir es un síndrome coronario crónico. Bueno, lo que dice es interrogar al paciente acerca del padecimiento actual. Se le pone acerca del padecimiento actual, ¿por qué? Para que no le pregunten otra cosa que no sea de su problema actual. Que no se remonten a preguntarle si tuvo gripe, si está vacunado por el COVID o si tuvo sarampión en la primera infancia. Eso se refiere para que ustedes vayan directamente al grano. Tienen que preguntarle qué es lo que le está pasando ahora. Es un paciente que viene porque le duele el pecho. Perdón, Doc, entonces en ese caso solamente preguntarle si acerca del dolor, no se le puede preguntar si es acerca de factores de riesgo, por ejemplo. Bueno, supongamos que yo no le digo nada más. Supongamos que ustedes ingresan a rendir y empecemos a marchar el reloj 5 minutos. ¿Qué es lo que le preguntarían ustedes? A ver, Paula, vos que diste el puntapié inicial, ¿qué le preguntarías? Yo voy a ser el paciente, ¿qué me preguntarías a mí? Yo tengo 57 años, ya me regalo unos cuantos años, y voy y te consulto, llego al hospital, me dan el turno con vos, y te consulto porque me duele el pecho. ¿Cómo Bueno. iniciarías el interrogatorio del paciente? ¿O cómo lo iniciarías a la entrevista, digamos? Primero presentándome y después, ¿hace cuánto empezó el dolor? Bien, entonces, presentate. Bueno, buenos días o buenas tardes ya. Yo Buenos soy la días. doctora Paula. Le voy a hacer unas preguntas. Sí, doctora. Necesito que me cuente hace cuánto comenzó el dolor. Bien. Mi dolor se refiere al dolor de pecho. Claro, usted ya refirió, digamos, que tiene dolor de pecho. Necesito saber hace cuánto comenzó el dolor. Ah, sí, no le había referido nada, doctora. Pasa Mi que dolor, como dice que lo consulta por no dolor sé por qué precordial. sabe que yo tenía dolor de pecho, pero bueno. ¿Por Claro, qué viene la consulta? Sería el primero. claro, entonces después lo charlamos a eso. Sí, me duele no sé, hace un tiempo, digamos, qué sé yo, ahora estamos en primavera y cuando hacía frío, me acuerdo, hace 3, 4 meses empezó el frío y yo me acuerdo, sí, que fue un día que tuve un dolor muy fuerte y a partir de ese momento empecé a tener dolor. ¿En dónde apareció el dolor? ¿En qué lugar? Y acá en el pecho me duele. ¿Y usted siente cómo es Alguna ese dolor? no me duele, ¿eh? ¿Cómo es ese dolor? Y me duele acá en el pecho. Sí. ¿Se lo puede comparar con algo? ¿Es la primera vez que siente ese dolor así? Sí, desde ese momento me empezó a doler de vez en cuando, nomás me duele. ¿En qué momentos le duele?
Y me duele generalmente cuando me apuro un poco, cuando tengo que correr. ¿Y O es el me único lugar donde subí, le duele? ¿eh? ¿Es el único lugar donde le duele o se le va a otro lugar, siente que le duele en otro lugar aparte de ahí? No, me duele solamente el pecho. ¿No le duele el brazo? ¿No le duele el cuello? Y a veces me queda doliendo un poquito acá del lado del hombro izquierdo, un rato. Está. A ver, Y ¿quién otro pregunta? A ver, para que no sea todo Paula. faltaba una, justo. Bueno, Le hago una última pregunta. bueno, dale, Paula, ya que Bueno, nadie quiere. ¿en algún momento le desaparece el dolor o es constante? Sí, no, me duele un ratito nomás, después me desaparece. Si yo corro, por ejemplo, la otra vez me llegaba tarde al trabajo y tuve que correr para tomar el colectivo y lo perdí nomás el colectivo porque me empezó a doler el pecho y tuve que parar. Y tanto es así que me senté ahí en el umbral de una casa hasta que me pase el dolor, me duró un ratito. Ah, está. Entonces, o sea, el dolor calma cuando usted deja de hacer esos esfuerzos. Exactamente. Está. Hasta ahí quedo con las preguntas. Le pregunto, señor, ¿toma pastillas para la presión? Sí, yo estaba tomando un medicamento para la presión todos los días. Tomo. Eh, a veces me olvido, pero sí, me están dando una medicación para la presión. Ah, perfecto. Y le consulto también, ¿puede ser que tenga diabetes? Diabetes, no, yo no tengo diabetes. ¿Pero alguna vez le refirieron que tenga el azúcar alta? Y bueno, hace mucho, yo me hago análisis así todos los años porque son controles de salud que me hacen en el trabajo, pero si hubiera tenido algo me hubiera llamado el médico, a mí nunca me llamó el médico, yo lo entrego a los análisis en sobre cerrado y yo no sé, la verdad, yo hace como dos o tres años fui al médico, me dijo que estaba todo bien, me hizo unos análisis fuera del ambiente laboral y me dijeron que estaba bien, pero después no. Le consulto, ¿usted fuma? Sí, fumo 10, 15 cigarrillos por día. ¿Hace cuántos años fuma? Y desde chiquito, qué sé yo, cuando iba al secundario empecé a fumar. ¿No se acuerda qué edad tenía? Y habré tenido 16, 17 años, como todo el mundo, cuando empieza esa edad. Señor, le consulto, ¿y ese dolor que usted refiere que tiene en el pecho, puede ser, me puede mostrar dónde le duele? ¿Con la mano? Acá, No está, bien. Ese, ¿usted lo puede decir como algo que le quema, algo que le aprieta o algo que le atraviesa el pecho? sí, así Que se es. va hacia... Es como si me estuviera apretando muy fuerte algo, como si me estuviera agarrando con un puño o que me cerrara una garra acá dentro del pecho. Y si usted deja digamos, se sienta o se acuesta, ¿cuánto tiempo tarda en irse ese dolor? Y va calmando de a poco, así que al minuto más o menos, 2 minutos, ya no siento nada. Ah, ok. Y ahí, Doc, ¿se dice nomás el diagnóstico? Y bueno, ustedes saben que en el eco tiene 5 minutos y cuando llega a los 4 minutos
se les dice, por el altavoz, les dicen falta 1 minuto. Entonces ustedes saben que ahí tienen que ir definiendo. Yo esperaría, si ustedes no tienen otras preguntas, esperaría que ese llamado de decir falta 1 minuto como para concluir y decir en voz alta el diagnóstico, porque decir en voz alta el diagnóstico dura 2 segundos. Entonces lo pueden decir al último. ¿Qué otra cosa le preguntarían acerca del padecimiento actual? Doc, yo le quería consultar, antes de seguir con el interrogatorio, ¿es necesario, por ejemplo, en el ECODE así hacer todas las preguntas pertinentes? Porque ahora, por ejemplo, creo que con las 3, 4 preguntas que hizo inicialmente Paula, ya podíamos llegar al diagnóstico. Como la consigna es, digamos, la interrogación, ¿tenemos que hacer todas las preguntas igual y, o sea, ocupar todo el tiempo? O, por ejemplo, si nosotros hubiésemos hecho esas preguntas y ya decimos el diagnóstico, está bien. Bueno, eso lo aclaramos cuando terminamos esto y yo les muestre la lista de cotejo. Ustedes no van a ver nunca la lista de cotejo, ahora se les voy a mostrar. Pero ustedes ven esto nada más. Terminan esto, terminan los 5 minutos, pasan a otra estación. Y después se enteran cómo les fue. Ahora respondo tu pregunta, pero ¿qué otra cosa preguntarían? ¿Qué otra cosa les parece a ustedes? Hay que Está bien lo preguntar si, pero- hay que preguntar si va acompañado de algún otro síntoma, si le falta el aire, si siente palpitaciones. Y también la intensidad, digamos que eso es lo que me faltó, del 1 al 10, ¿cómo describiría, digamos, la intensidad del dolor? Bien. Y un 8, un 9. Muy intenso. Y cuando le duele el pecho, ¿también siente que le falta el aire? ¿Siente que le palpita mucho el corazón? Sí, siento sobre todo que me falta el aire. Y a veces una transpiración fría. Bueno, ¿Hubo en y algún momento un infarto o algo que sepa? no, yo nunca tuve infarto. ¿Y en su familia? Bueno, mi papá se murió de un infarto a los 56 años aproximadamente, se murió de un infarto. Ok. Bueno, Doc, supongo yo que yo le agregaría, le preguntaría también si él no tomó ningún medicamento ante la presencia de este dolor. no, yo siempre seguí tomando el remedio para la presión. Justamente vengo ahora para que usted me diga si tengo que tomar algún remedio, qué tengo que hacer. Bueno, y el punto número 2, ¿qué deberían decir? Que, bueno, en conclusión, el diagnóstico de este paciente sería un síndrome coronario crónico. Bien. Entonces, vamos a ver si aprobamos o no en grupo esto. ¿Qué es lo que ve el evaluador del otro lado mientras ustedes le están preguntando al paciente? Este es el libreto para el paciente, que es, ya le voy a mostrar, pero esto es, bueno. Fíjense lo que evalúa el examinador. Hay 22 puntos. De esos 22 puntos, si ustedes llenan el 60%, aprueban la estación. O sea que deberían hacer 13 puntos mínimamente para aprobar la estación. 13 o 14, no sé cuál sería el 60%. Fíjense que primero hay habilidad de comunicación. Saluda, se presenta, pregunta el nombre del paciente.
utiliza un lenguaje claro, sencillo para comunicarse con el paciente y se despide al finalizar la entrevista. Ahí ya ganan 4 puntos con esas habilidades de comunicación. A ver, cuando empezamos, se presentó, pero no me preguntó el nombre. Supongamos que usamos un lenguaje claro y sencillo. Supongamos que nos despedimos al finalizar la entrevista. Bueno, ahí ganamos 2 o 3 puntos. Y siempre esto, cuando hay una entrevista, es el motivo de consulta. No se olviden de esto. Que vos viste que empezaste directamente a preguntar sobre la característica del dolor. Claro, lo que pasa es que me generó dudas el tema de que ya venía con un motivo de consulta preestablecido, digamos, que decía que venía con dolor precordial. Si no hubiese estado ese, yo hubiese preguntado a qué se debe su consulta. Bueno, es un buen, lo que vos decís, una buena excusa, pero no vale para estos casos. Es decir, vos siempre tenés que empezar con el motivo de consulta. Te van a poner inicialmente para saber a qué atenerte, que tiene dolor precordial, y te dan un solo dato. O inclusive puede no tener ese dato del dolor acá, ¿no es cierto? En una de esas el paciente lo consulta un paciente de sexo masculino de 57 años de edad y no ponerte esto. Quizás eso te puede haber confundido, puede ser esto, el dolor precordial. No, pasa que como nunca hicimos esto antes, Pero más allá de la excusa, de cómo se empieza, digamos, pero estoy diciendo que es siempre, cuando ustedes tengan un paciente, cuando les propongan a ustedes que hagan una entrevista, siempre deben iniciar con el motivo de consulta, preguntarle al paciente por qué viene. Si ustedes empiezan directamente, ya esto lo pierden a este punto, el motivo de la consulta, porque se entiende que una de las técnicas de la entrevista con el paciente es importante iniciar con el motivo de consulta, porque eso no lo direcciona al paciente a que les responda lo que ustedes quieren, sino que el paciente puede expresarse, ¿entienden? Para tratar de identificar bien cuál es lo principal por el cual les consulta. Bueno, supóngase que no, que ponemos acá, no. Localización del dolor. Eso sí lo preguntaron. Y lo preguntaron varias veces. Tipo o característica del dolor, también. Duración, sí. Irradiación, también. Intensidad, también. Grado de fuerza que provoca grado de esfuerzo que provoca el dolor. Yo les diría que sí, aunque no fue muy explícito. Tienen que tratar de ser bien explícito en esto. El horario de aparición, eso también. Tiempo desde el comienzo de los síntomas. Evolución, si cambió desde que empezó, esto me parece que no. ¿Con qué calma o se atenúa? Sí. Síntomas acompañantes también. Si fuma, si tiene hipertensión arterial, eso también lo preguntaron. Si tiene colesterol o grasa en la sangre elevada, eso no lo preguntaron. Preguntaron si es diabético, que tendría que ir acá, pero no está, pero tendría que ir. Antecedentes médicos de la madre, no preguntaron. Antecedentes médicos del padre, sí. Y en el diagnóstico expresó angina o ángulo estable o síndrome coronario crónico, sí. Cualquiera de esas 3 cosas que digan está bien. Entonces, en total, ustedes, hay 3 o 4 que no lo consideraron. Entonces, podríamos decir que tienen 18 o 19 puntos. O sea que lo aprobaron perfectamente al ECOE. Con respecto a la pregunta, que a ver si vos me recordás, porque preguntaste algo importante, que yo te dije que te lo iba a responder después. No sé quién era, cómo se llama. Yo, doctor. Sí.
Yo pregunté si teníamos que hacer, o sea, todas las preguntas pertinentes al tema, o sea, todas las que se nos ocurran sobre ese diagnóstico, o solamente con hacer un par de preguntas y ya, por ejemplo, en este caso, que era muy característico, toda la clínica, ya podíamos decir el diagnóstico y también contaba o no como el puntaje. Bueno, como ves, la lista de cotejo es lo que se espera que ustedes pregunten. Ustedes no pueden dejar nada librado a que está sobreentendido o que el examinador lo va a entender. Si ustedes no lo dicen, no lo dicen. Si lo dicen, lo preguntan, lo dijeron. ¿Me entienden? Es decir, si ustedes, como en el caso acá, por ejemplo, que no está diabetes, es un error de la lista de cotejo, que debería estar. Pero eso no les va en contra a ustedes, al contrario. Si ustedes preguntan muchas cosas que no están en la lista de cotejo, no importa, pero tienen que tratar de preguntar todo. El interrogatorio, o a mí me gusta decir más la entrevista, ustedes tienen que, además de preguntar sobre la característica del dolor, sobre todos los factores de riesgo, sobre toda la medicación que tiene el paciente, los antecedentes, como preguntaron, si ha tenido infarto previo, si el padre o la madre, qué antecedentes han tenido, si todo eso entra. Cuanto más pregunten sobre la situación el motivo de consulta, en este caso, es el dolor precordial. Entonces, el paciente ya trae un libreto y le va a contestar solamente lo que le pregunte. El paciente no le va a decir nada que no le pregunte. ¿Estamos claros en esto? Súper, mil gracias, doctor. Bueno, Doctor, sí. una consulta. Con respecto a cuando hicimos el diagnóstico, ¿tenemos que decirlo en voz alta o tenemos que hacerlo informando al paciente? Bueno, eso está bien. Y acá es bastante clara la indicación. Como conclusión, debe decir en voz alta su diagnóstico probable, porque eso es para que los escuche el evaluador. Y ahí ustedes tienen que ya cambiar de un lenguaje adecuado para el paciente a un lenguaje técnico, porque acá lo que le están pidiendo es que diga el diagnóstico probable en voz alta, no explicándole al paciente. Si le tendrían que explicar al paciente, le dirían: explíquele al paciente su padecimiento actual. Ok, sí. Gracias. Perfecto. Y acá, siempre en todos los ECOE, ustedes fíjense que las indicaciones le va a decir, diga en voz alta, ustedes digan en voz alta. Si le dice escriba, tienen que escribir. Si le dicen, no sé, describa la radiografía, hablen sobre la radiografía. Si le dice entrevista al paciente, tienen que entrevistar al paciente. Porque detrás de esto, de esta presentación y las indicaciones, está la lista de cotejo, que es lo que se espera que ustedes se desempeñen de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, como les dije al principio en la carátula, ¿cuál es la finalidad de este ECOE? Evaluarlos a ustedes en las destrezas que tengan en el interrogatorio o entrevista del paciente sobre la competencia de reconocimiento del síndrome anginoso estable como una forma clínica del síndrome coronario crónico. Bueno, vamos a pasar entonces a otro ECOE y vamos a ver otro un poquito más complejo que este. Esta es la carátula. Les insisto, esto no lo ven ustedes lo único que están afuera, ven un cartelito que dice ECOE estático o ECOE dinámico, en este caso estático, e ingresan. Creo que hablamos cómo es la organización general del ECOE con ustedes, ¿no?
Sí, la vez pasada hablamos. Bueno, entonces ustedes están rindiendo, van pasando de un consultorio a otro consultorio, y lo único que ven entonces es el cartelito que dice estático. Ingresan y no saben si es de clínica, de pediatría, no ven esta carátula que dice síndrome coronario crónico, diagnóstico y tratamiento. Entonces esto, ¿qué les va a evaluar a ustedes? La competencia para diagnosticar e indicar tratamiento farmacológico en el síndrome coronario crónico. ¿De acuerdo? Entonces ustedes ingresan y tienen este papel. ¿Alguien quiere leerlo? A ver, los dejo que ustedes lo lean y que interpreten y seguimos adelante. A ver quién está. Irina Ramos, ¿puede leerlo? Sí, Bueno, paciente de 62 años de sexo masculino con sobrepeso y múltiples factores de riesgo cardiovascular. Consulta por dolor opresivo retroesternal de 3 a 5 minutos que aparecen a grandes esfuerzos y ceden al reposo desde hace 4 meses. Tratado únicamente con el Alapril, 10 miligramos cada 12 horas con TA controlada. Electrocardiograma normal, evalúe el laboratorio adjunto. Indicaciones y escriba diagnósticos presuntivos, drogas y dosis diarias prescriptas. muy bien, Irina. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Sí, Doc. Bueno, además, ustedes de este papel tienen en el escritorio el laboratorio. Pasamos a ver el laboratorio, que lo tenía que haber puesto antes. A ver. Ahí está el laboratorio. Les dejo un tiempo que lo lean, lo anotan si quieren. Listo, ¿tuvieron tiempo? Bueno, y les ponen esta hoja para que ustedes escriban, porque esto es escrito, ¿eh? Tienen 5 minutos. Diagnósticos presuntivos. ¿Qué escribirían? Síndrome coronario crónico. Doctor, también le sumaría hipertensión arterial, dislipidemia y diabetes. Drogas y dosis indicadas. Es feo tener el papel en blanco, ¿eh? Y aspirina, 100 miligramos por día bioral, atorvastatina, 10 miligramos por día, carvedilol, 6,25 creo que era cada 12, y no sé la nitroglicerina, que no me estoy acordando la dosis sublingual, como para rescate. Y el enalapril que continúe también, Doc. Y doctor, no sé si sería demasiado aventurado, siendo que no tenemos una diferencia en diabetes tipo 1, tipo 2, pero yo personalmente pondría metformina 850 miligramos por día. Perfecto, vamos a ver la lista de cotejo. Esta es la lista de cotejo. Diagnósticos presuntivos. ¿Ángulo estable o síndrome coronario crónico? Sí.
Hipertensión arterial, sí. Dislipemia o dislipemia mixta, se puede decir ambos, porque tiene colesterol y triglicéridos altos, sí. Diabetes tipo 2, sí. Drogas y dosis. Atenolol o carvedilol. Ustedes nombraron carvedilol. Atenolol 25 miligramos cada 12 o 50 miligramos cada 24. O carvedilol 12,5 miligramos cada 12 o 25 miligramos cada 24. Bueno, entonces dijeron, este primer punto sí, este segundo punto lo pondría como sí, yo también, aunque hablaron de la dosis de 6,25, una dosis más baja, pero podría ser. Acá quizás ustedes tendrían razón si dirían, bueno, también puede ser 6,25 y acá la lista de cotejo dice 12,5. Dijeron atorvastatina, sí. Pusieron la dosis de 10 miligramos, sí. Escribieron aspirina 100 miligramos cada 24. Dijeron dinitrato de isosorbide o mononitrato, no se acordaron de la dosis. Dijeron enalapril y no dijeron 10 miligramos cada dosis. Y también dijeron metformina, que no está acá, pero que no está mal. Entonces, de todos estos puntos, que son 14 puntos, ustedes hicieron 12. O sea que han aprobado absolutamente con un 80% también este ECOE. Vieron que no es tan difícil, ¿eh? ¿Quieren ver uno más? Sí, doc. Bueno, vayan anotando porque esto les va a tocar, y si no les toca esto, alguno de estos seguro que le va a tocar. Puede ser que para el examen haya algunos retoques, porque siempre se van modificando, pero el núcleo ya lo tienen. Ustedes saben cómo los evalúan. Puede Doctor, ser. disculpe, una pregunta. Acá en este caso, ¿cómo nosotros decimos, por ejemplo, tiene diabetes si nosotros no tenemos dos pruebas? Buena pregunta. Ni de glucemias en ayuna, ni tampoco tenemos dos glicosiladas. Buena pregunta, porque como vos decís, para hacer diagnóstico de diabetes, esos puntos que vos referís son ciertos, pero también es cierto que si vos en cualquier momento tenés una glucemia mayor a 200, es diagnóstico de diabetes sin necesidad de repetirlo. Y este paciente tenía 220 miligramos de azúcar. Sí, claro, pero tampoco tenemos síntomas, digamos, como para decir podemos confirmarlo. O lo tomamos de todas maneras porque es un paciente con múltiples factores, etc. Y bueno, uno de los criterios diagnósticos de diabetes es presencia de una glucemia superior a 200 miligramos. Pero pasa que a nosotros nos habían dicho era mayor a 200, pero que está acompañado con poliuria, polidipsia o No necesariamente, puede tener hiperfagia, digamos. síntomas, pero si tiene en cualquier momento, por ejemplo, en una curva de diabetes o en una glucemia en ayunas, si el paciente tiene 200 o más, es criterio de diabetes. Repásenlo, está en todas las guías. Gracias, doctor. Bueno. Doctor, disculpe, ¿puedo hacer otra pregunta? Dale. ¿La dosis de estatinas en el síndrome coronario crónico siempre es una dosis mínima? Y bueno, se puede empezar con 10 miligramos y después la historia continúa. Porque recuerden que el objetivo del tratamiento es llegar a un LDL por debajo de 55 miligramos. Posiblemente los pacientes necesiten un tratamiento más intensivo de estatinas, que es lo que se llama
tratamiento de alta intensidad. Para llegar a menos de 55 miligramos vamos a tener que usar 40, 80 miligramos de atorvastatina o 20 miligramos de rosuvastatina. Eso se llama estatinas de alta intensidad. Pero como para iniciar un tratamiento está bien lo que ustedes nombraron. Bueno, muchas gracias. Bueno, vemos uno más y terminamos. Creo que es este, a ver. Bueno, acá otro ECOE estático, ¿eh? Para evaluar, ¿qué se evalúa acá? Destreza en evaluación diagnóstica y tratamiento del síndrome coronario. O sea que es parecido a lo que evaluamos en el ECOE anterior. Pero fíjense que este es muy parecido al que vimos, pero le cambiaron un poquito. Esto le puede pasar con estos ECOE. Capaz que no les toca exactamente el mismo, pero algo muy parecido. Bueno, esto es lo que ustedes se encuentran cuando llegan al ECOE. Tienen el primer minuto de los 5 minutos, lo tienen para leer y asegurarse de que están entendiendo bien. Eso es tiempo bien invertido. No se apuren. Si no entienden, no lo van a poder solucionar. Entonces, el primer minuto, inviértanlo bien. Y es para leer detenidamente y entender lo que les preguntan. Entonces, a ver, ¿a quién la tengo acá en la mira? Lorena Pértiles. ¿Por qué no lees, Lorena, para todos? Sí, Doc. Bueno, presentación clínica. Andrés, sexo masculino, 63 años, concurre a la consulta luego de analizar laboratorio y electrocardiograma de control. Se encuentra asintomático y hace 6 meses que abandonó tratamiento médico. Antecedentes: hipertensión arterial, tabaquismo activo, internación en unidad coronaria hace 3 años por infarto agudo de miocardio. Al examen físico sería índice masa corporal 27,4, presión arterial 164/92, pulso regular, R1 y R2 normofonéticos sin soplos. Murmullo vesicular en ambos pulmones, abdomen blando, sin dolor a la palpación. Evalúe el laboratorio y el electrocardiograma. Indicaciones: escriba en una sola hoja el electrocardiograma, el ritmo, la frecuencia cardíaca y localización de la secuela necrótica. 2. Indicaciones para el tratamiento no farmacológico. Y 3. Indicaciones para el tratamiento farmacológico. Bueno, este es un poquito más complejo. Le pide 3 cosas, 3 puntos. Quiero que lo memoricen, qué es lo que tienen que hacer. Y en el escritorio tienen pegado también laboratorio y electrocardiograma. Vamos a pasar a verlo. Bien, comencemos con el primer punto que nos piden. Hay que escribir electrocardiograma. A ver, ¿qué escribirían? Les presento de nuevo para que vean todo el electrocardiograma. Ritmo. Entonces, mientras están escribiendo, están viendo el electrocardiograma.
Tenemos que, a ver, qué ritmo pondríamos, qué frecuencia cardíaca y dónde está la secuela necrótica. Son las tres cosas que nos piden. ¿Acuerdan que tuvo un infarto? Y yo creo que es un ritmo sinusal. La frecuencia cardíaca, no, a ver, Puede ser 75 latidos por minuto. sí, coincido. Y un Y la infarto de cara anterior. Secuela necrótica. Secuela, quiero decir. Secuela, ¿dónde dijiste? De cara anterior. En ABF, B2, B3. Eso me parece que cara inferior. Ah, sí, sí. O sea, yo diría que las secuelas están en la cara inferior. Bueno, pasamos a el punto número 2. ¿Qué escribirían como tratamiento no farmacológico? Y control del peso, de la dieta, que sea baja en sodio, baja en grasas, rica en frutas y verduras. El ejercicio moderado según las posibilidades, ¿no?, del paciente, que sea por lo menos 20 o 30 minutos por día, una caminata. Tabáquica. Eso. Sí. No sé si toma alcohol, pero debería tener abstinencia al alcohol también. Dieta baja en sodio también podría ser. Bueno, el reloj avanza, sigamos con el tratamiento farmacológico. ¿Qué escribirían? Porque esto es escrito. Y dice en una sola hoja, para que no estén llenando varias hojas. Y lo mismo que dijimos hoy, la aspirina de 100 miligramos por día, atorvastatina 10 miligramos día, el carvedilol 12,5 cada 12, y el dinitrato isosorbide, que en el otro no decía la dosis del dinitrato, así que al final sigo sin saber. Decía 5 miligramos. ¿Decía? Ah, bueno, 5 miligramos. Enalapril, 10 miligramos día. ¿10 miligramos cada 12? Bueno, vamos a ver cómo nos fue. Acá hay 19 puntos. Bueno, en el electrocardiograma dijeron ritmo sinusal, frecuencia cardíaca entre 72 y 75, secuela de cara inferior, secuela de cara anteroseptal. Bueno, de esas 4 dijimos 3. Tratamiento no farmacológico. Inicia consejos para dejar de fumar, sí. En la dieta, aumento de frutos y verduras, sí. Reducción del consumo de carnes rojas y grasas saturadas, sí. Reducción del consumo de sal, sí. Reducción de calorías totales. Me parece que no. Porciones pequeñas, poca grasa, reducción de hidrato de carbono. Actividad física diaria, sí. Actividad física, caminar 30 a 40 minutos o similar, sí. Entonces acá podríamos decir que no hicimos. Tratamiento farmacológico, enalapril, losartán, valsartán, cualquiera de esos pueden ir en enalapril. 10 a 20 miligramos de enalapril, losartán 50 a 100, valsartán 80 a 160 en enalapril, sí. Beta bloqueador, pueden elegir atenuante carvedilol, 2 diazolol 25 50, 12,5 o 25. Estatina, eligieron atorvastatina, 2 atorvastatina 10 miligramos. Aspirina, dosis de aspirina 100 miligramos.
En total, en 10 puntos ustedes, bueno, también aprobaron, que supongo que con el grado de competencia y de conocimiento que ustedes tienen, y en el próximo sería actividades profesionales confiables, en las APROC, que se vienen preparando, pueden aprobar este tema. Doc, ¿puede volver un minuto al electro? Bueno. Ahí está, gracias. Bueno, ¿qué querías ver de vecinos por lo menos? No, porque tenía dudas acerca de la frecuencia cardíaca, pero... Sí, parece un poquito más rápida que lo que es 75. Bueno, ya se nos fue bastante el tiempo. No sé si quieren agregar algo más o ya están muy cansados. ¿Les resultó útil? Muy útil. Bueno, Sí, Doc, muy útil. perfecto. Bueno, muchas gracias por la participación. Bueno, si están aquí es porque les interesa, así que perfecto, creo que hemos ganado todos. Así que bueno, coméntenle a sus compañeros, a los que no estuvieron presentes. Espero que hayan ganado los ECO para ir teniendo ya un repositorio, digamos, vayan teniendo vayan anotando lo que le vamos dando para que ustedes puedan organizarse después en el examen e ir directamente a estudiar los puntos más fuertes. Recuerden con respecto a los medicamentos, ustedes pueden ir haciendo una listita de medicamentos que tienen que acordarse con dosis. Entonces, en el momento del ECOES les va a salir más fácil. Y bueno, estamos viendo la semana que viene que vamos a seguir con síndrome coronario, pero esta vez vamos a focalizar en síndrome coronario agudo, vamos a empezar con insuficiencia cardíaca y vamos a seguir con ECOES. Así que, bueno, que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias. Chao, doctor. Gracias.